Bien, en este vídeo mi objetivo es mostrar un par de cosas que me parecen interesantes sobre GPOs, ¿vale? Y también algo relacionado con la tarea, sobre todo en el apartado en el que se indica cómo crear una GPO para impedir que el usuario pueda instalar aplicaciones, ¿no? Bien, en primer lugar tengo aquí la máquina clon, vamos a decir padre, ¿no? Máquinas base, y voy a crear un clon. Bueno, lo doy aquí directamente, clonación enlazada. Esto lo hago por inercia, siempre creo creo que está bien, y el nombre que le vamos a dar va a ser 1 y vamos a llamarle de Active Directory, ¿vale? Terminar, y lanzamos esta máquina y vamos a hacer las cosas. Vaya, no puedo moverla ahora. Sí que aún puedo, vale. Vamos a hacer las cosas con esta máquina virtual, ¿de acuerdo? Lo único que tiene instalado es el servicio de directorio, pero ni siquiera está promocionado a servidor de dominio, o sea que es un servidor Windows a cero, ¿no? No voy a hacer toda la prueba, solo voy a trabajar comentando un par de cosas sobre esto, y no voy a conectar equipos y ver que funcionan o que no funcionan, solo si no se me va a alargar ya demasiado el vídeo. Entonces veis que no está en dominio ni nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, perdón. 1, 2, 3, abc, punto. Ahora sí, perdón. Esto fuera. Bien. Esperamos a que termine de cargar. Perdón, era un mensaje de error en la otra pantalla. Bueno, pero no es importante. Y esto va a verse que está sin promocionar a controlador de dominio. Entonces le voy a dar a promocionar, y si... Bueno, el paso es siguiente, o lo que sea, no tiene más ciencia. Tiene que ser nuevo porque no hay... Un segundo. Bueno, bueno, le voy a dar wk.local, era el nombre del dominio. Había que crear una nueva porque digo, este es los pasos que hay que seguir cuando creemos uno de cero. La última versión es esta. El nombre, pues 1, 2, 3 abc. A ver, 1, 2, 3 abc, punto. 1, 2, 3 abc, punto. Siguiente. Siguiente. Le ponemos... a ver, vamos, por favor. Ya lo pilló él. Siguiente. Aquí creo que dice que todo... Bueno, lo pondré en el siguiente. Va a comprobar que todo es correcto. Lo único que importa es que al final diga que... Bueno, para lo que estamos haciendo nosotros, que al final diga que todo está bien. Bueno, las ideas fundamentales sobre las GPO de las que voy a hablar cuando acabe de instalar esto serán, primero, la relación que tiene con el registro de Windows. Aquí vemos que está todo bien, sí. La relación que tiene con el registro de Windows, el orden de precedencia que hay en las GPOs y el concepto de herencia, que están relacionados, y después dos cosas con las que se puede modificar un poco eso, que es la opción de Enforced y la de bloquear herencia, ¿no? Vemos que Enforced siempre obliga a que se aplique la GPO, y en algunos casos, si no hay Enforced antes, pues bloquear la herencia hará que las GPOs de unidades organizativas o grupos superiores, dentro de padres de nuestro grupo, que no se apliquen también a nuestro grupo, porque a veces nos interesa empezar de cero, poner unas reglas básicas dentro de un subgrupo sin tener que tragar, entre comillas, o aplicar todas las demás reglas que están en elementos superiores, ¿no? Esto va a tardar un rato, así que voy a pausar la grabación y cuando termine continuamos. Bueno, ya se activó, se reinició el equipo y ahora volvemos a entrar, pero ya vamos a entrar
como miembros del dominio. La clave del administrador, la que pusimos antes. Entramos y vamos a ver eso, los elementos básicos de las GPOs. Aquí tenemos regedit también, si no me equivoco, ¿no? Regedit, será así. Para explicar un poquito cómo funcionan o cuál es la filosofía de funcionamiento de las GPOs, ¿no? En todos los equipos de Windows hay una cosa que se llama el registro de Windows. No sé si os suena a todos o no, pero hay una cosa que se llama el registro de Windows, que es una especie de base de datos. Bueno, digo una especie, es una base de datos, pero no es una base de datos relacional, no, simplemente es una base de datos porque guarda datos, ¿no? Y los guarda en forma bueno, es jerárquica, porque aquí dentro de este bloque hay todas estas subbloques, y dentro de estos subbloques, estoy abriendo al azar, hay cosas, y aquí veis que hay un nombre que tiene un valor, ¿no? Hay cosas, bueno, esto no tiene mucho sentido, es decir, aquí no veo yo nada que sea reconocible, ¿no? Pero siempre va a haber eso, una serie de claves cuando llegamos a lo que es una hoja con unos valores, ¿no? Un tipo de dato, una clave y un valor, ¿no? A lo mejor imagino que la clave es el nombre coincide con este, pero bueno, yo bueno, ya veis que es enorme, ¿no? Y aunque hay muchas cosas así que no tienen, así a ojo, no tienen mucho sentido, hay otras que quizás sean más aquí hay información, por ejemplo, bueno, más mira, que indiquen información sobre cómo tienen que hacerse ciertas cosas, o cuál es el fondo de pantalla, o cuál es lo que sea, ¿no? Aquí hay relacionadas con esta máquina, otras relacionadas con los usuarios, claves relacionadas con los usuarios, ¿no? Etcétera. Estos creo que representan distintos usuarios o algo así, no me hagáis mucho caso. Pero bueno, la idea es que hay un montón de valores, ¿no? De pares clave-valor, y con todos estos valores lo que se está definiendo es, en cierto modo, el estado, no el estado a nivel cómo está la memoria, cómo está el disco duro, no me refiero a eso, sino el estado de cuál es el fondo de pantalla, qué shortcuts hay qué atajos hay en el escritorio, cómo está configurada la barra de tareas, qué tipo de aplicaciones se pueden ejecutar, qué tipo no se puede ejecutar, un montón de información sobre qué aplicaciones hay instaladas, qué aplicaciones no están instaladas, ¿no? Como veis, esto, manejarlo a mano, es bastante complicado, ¿no? Bastante nos sobrepasa a nosotros, ¿no? Entonces, mediante las GPOs, lo que podemos hacer es crear, en cierto modo, un registro que se va a aplicar un subregistro o un subconjunto del registro, que cuando tú loguees en una máquina del dominio, según el equipo con el que loguees y según el usuario con el que loguees, es decir, el grupo en el que esté o en la unidad organizativa en la que esté, dependiendo de las GPOs que apliquemos a esos elementos, se establecerán, en el momento de hacer el login, una serie de claves del registro que darán lugar al comportamiento que tenga ese usuario, las cosas que pueda hacer, que no pueda hacer, las aplicaciones que puede ejecutar, que no puede ejecutar, etcétera, ¿no? Las carpetas que pueda haber o a donde estén enlazadas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, para ver cómo funciona, vamos a hacer dos cosas. Esto ya digo, es muy básico. Lo que vamos a hacer, vamos a abrir esto, que es para crear, para ver los grupos y usuarios y computadoras, ¿no? Este es nuestro dominio. Vemos aquí que tenemos computadoras. Aquí no hay nada porque aún no se conectó ningún cliente, pero cuando se vayan conectando los clientes aparecerán aquí las computadoras. Entonces, si nos da la gana, podemos crear aquí una nueva un nuevo grupo. Sí. Que van a ser no, es un grupo de... No, pero no me interesa esto. Da igual, lo vamos a dejar así, no me importa. Aquí podemos crear un nuevo... Aquí está, un nuevo organizado, que será, por ejemplo, como en departamento T, y dentro de departamento IT... Ay, Jesús. No queremos nada, lo dejamos así.
Aquí podremos, así que aquí directamente es donde podremos asignar GPOs, ¿no? Aquí, bueno, o aquí, o a cualquier elemento de aquí que nos interese, ¿no? Quiero decir, para ver lo de las GPOs vamos aquí a gestión de, bueno, de políticas de grupo, ¿no? GPO significa Group Policy Object, que supongo que es cada uno de los elementos que creemos, se puede considerar que es un objeto, ¿no? Aquí tendremos nuestro dominio y aquí es donde podremos aplicar, ¿no? Al departamento IT, por ejemplo, o a otra que haya dentro del departamento IT y tal, ¿no? Entonces vamos a crear aquí una nueva GPO. Bueno, no, había dos departamentos. Ya podemos ir haciendo el experimento con el otro con la otra unidad organizativa que tenemos que crear, que estará aquí, que será la otra unidad organizativa. Era FCT, creo, ¿no? FCT. De hecho voy a hacer un experimento, porque esto no lo hice antes, ya digo, yo no tengo mucha experiencia con esto, pero vamos a ver aquí. Vamos a llamarle grupo A. Grupo A. Es para saber si ahora desde aquí, vamos a darle refresh. Sí, esta es la que está, Domain Controller, esta es la que por defecto, pero ¿dónde está? Vale, esto es lo que quería hacer. Lo que quería hacer era ver si en departamento, si en F... Ah, mira, no, tengo que volver acá. No refresca nada. Ay, qué triste. No, creo que tengo que... Ahí está. No puedes hacerlo a nivel de grupo. Así, digo directamente, no puedes enlazarla aquí y después tendrías que añadir... Bueno, hay otra forma, pero no es lo que nos interesa ahora. Entonces aquí íbamos a crear una nueva GPO, ¿no? Entonces creamos una GPO que es prohibir instalación. Es GPO. Ahí está. Creamos esto y ahora tendríamos que editarla, ¿no? Bueno, una cosa que podemos ver también relacionado con la herencia es esto y la precedencia, ¿no? Vemos aquí que tenemos dos GPOs aplicadas a este elemento, a todos los que estén, a todo lo que haya aquí dentro de esta unidad organizativa, ¿no? Esto quiere decir, en primer lugar, que se va a aplicar esta GPO y después se va a aplicar esta otra GPO por este orden, ¿no? Es decir, lo que haga aquí será lo que vaya a misa, lo último que escriba, ¿no? Y esta es la que... ojo, también se comenta que... Bueno, lo estoy viendo en la documentación y comentarios que hace... Bueno, gente que trabaja con esto, que aquí esto nunca se debe de modificar. Esta es la GPO estándar de... Bueno, la total, y pueden pasar cosas complicadas si toqueteamos aquí sin mucho sentido. Así que, en general, lo que se recomienda es no tocar esto, ¿no? Y si no recuerdo mal, también, no sé si era aquí, que se ponía evitar bloquear la herencia, para que si alguien toca aquí sin querer, que no vaya a destrozarse cosas. Una anécdota que contaban, por ejemplo, era que tú puedes limitar la ejecución de aplicaciones. Entonces a ti te interesa que todos los usuarios, a lo mejor del dominio de tu empresa, no puedan usar un conjunto de aplicaciones, o mejor dicho, que solo puedan usar un conjunto de aplicaciones, ¿no? Entonces, si a ti te da por decir, jolín, ya que lo tengo aquí, que se aplica a todo el dominio y solo quiero que se puedan ejecutar estas aplicaciones en mi dominio, cojo aquí y mediante una serie de reglas que permiten hacerse con el editor de GPOs, pues evito que nadie pueda tocar esto, ¿no? Perdón, que nadie pueda ejecutar ninguna aplicación. En cuanto aplico esto se va a aplicar también a este usuario, al usuario que soy yo, al administrador. Por lo tanto, quedaría atascado fuera de las labores porque claro, no se ejecutaría ninguna de estas aplicaciones, ni se ejecutaría el dashboard ni nada. Entonces, si jugamos con eso, pueden pasar ese tipo de cosas. Por eso siempre
recomienda no tocar y tocar por debajo, ¿no? De todas formas, imaginaos que aquí tenemos ponemos algo importante, ¿no?, sobre seguridad, claves, etcétera, y no queremos que de ninguna manera se haya algo que, porque esto puede ser prohibir instalación, podría haber 20 por encima o podría haber aquí un montón de cosas puestas. Aquí llamamos así y después hacemos lo que nos dé la gana. La idea es que tengan nombres que tengan relación con lo que hace, ¿no? Pero imaginaos que aquí modificamos características sobre cómo tienen que ser las claves, pero queremos siempre que este se aplique, pase lo que pase, y que no se nos sobrescriba, ¿no? Porque aquí tenemos cosas fundamentales. Imaginaos, no es el caso, pero podríamos tener aquí FCT profesores, FCT alumnos, y en FCT en general tenemos una cosa, pero en FCT profesores sí, pero en alumnos no queremos que nada sobrescriba, algo así, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es decirle a esta que sea enforced. Si marcamos esta como enforced, veis que aparece aquí un candadito, y quiere decir que pongamos lo que pongamos, esta siempre va a ser la que tenga prioridad. Se aplicarán estas cosas y después se aplicarán estas que a lo mejor deshacen cosas que hemos hecho aquí. Entonces esta será la que tenga, ¿vale? Otra cosa es que a lo mejor tenemos un árbol, ¿no?, con un montón de GPOs que se están aplicando, pero llega un punto en que llegamos a un punto que es administradores de FCT, imaginaos, y no queremos que se apliquen las restricciones de los demás usuarios de FCT. Entonces lo que podemos hacer es bloquear la herencia. Ojo, bloquear herencia solo funciona para las GPOs que no están enforced, que no están impuestas, ¿no? Entonces, si aquí quitamos enforced, veremos que aquí ya no aparece la que se estaba heredando. Es como empezar de cero. Si hay alguna que está impuesta, que está enforced, sí que se aplicará igual. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que quería hacer? Es, ¿para qué vale bloquear herencia? Bueno, primero, el registro, es decir, las GPOs, a fin de cuentas, vienen siendo información que sería equivalente a la base de datos que hay en el registro, solo que va a aplicarse cuando hagamos login. Ese va a ser, entre comillas, el registro que nos comamos, ¿no?, según en qué equipo entremos, y también con qué usuario loguemos. Ya veremos que hay dos tipos de GPOs, que son a nivel de equipo y a nivel de usuario. Precedencia, bueno, aquí va a decir el orden de precedencia. Supongo que creando varias GPOs, vamos a crear otra. Yo imagino que esto nos permitirá... no nos permite cambiar el orden. Un segundo, a lo mejor podemos... no lo sé, no sé si... A lo mejor hay que crearlas por cierto orden, pero yo imagino que habrá forma de cambiar el orden de la GPO, ¿no? No lo sé. Bueno, no es eso lo que me importaba. En cualquier caso, si vamos aquí, vemos que las que vamos creando van teniendo este orden, y la más prioritaria sería esta, ¿no? Se ejecutarían hasta aquí, y esta sería la que se aplicaría finalmente. Bien, modificar una GPO. Para modificar una GPO, vamos a editor, y aquí lo que decía, hay algunas que son a nivel de equipo y otras que son a nivel de usuario. Eso no sé si se ve, si tengo abierto aún el regedit. Bueno, en el regedit también aparecía, si os acordáis, a ver si se puede ejecutar. Veis que hay a nivel de usuario y a nivel de máquina, ¿no? Hay cosas de usuario y cosas de máquina. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Pero bueno, ya digo. Entonces hay dos cosas, políticas y preferencias. Las preferencias son cosas que se aplican cuando se enciende este computador o cuando hace login este usuario, ¿no? Lo que pongamos aquí, que son, cosas de aquí. Da igual, no voy a entrar en detalles, tampoco los controlo básicamente, pero una cosa que tenemos es que en las preferencias son preferencias que se aplican al hacer login, pero que el usuario podría cambiarlas. De cualquier manera, una vez se ponen unas preferencias y el usuario las cambia, cuando vuelva a hacer login el usuario se van a volver a poner estas preferencias que hayamos configurado aquí. Entre comillas, sobrescriben a las del usuario, aunque el usuario tiene opción a toquetear esto, ¿no? En cambio, las políticas son intocables por parte del usuario, ¿no? El usuario no va a poder modificar, va a tener que comerse lo que nosotros establezcamos aquí, ¿no?
Bueno, hay sobre configuración de Windows, entonces aquí, bueno, aparte ya la veríais en la práctica que era redirección de folders, pero bueno, esto ya veis que son scripts que se ejecutarían, podríamos poner aquí scripts que se ejecutarían al hacer login o al hacer logoff, bueno, al entrar o salir al cerrar, encender o cerrar sesión, abrir o cerrar sesión. Y aquí 3/4 de lo mismo, ¿no? Pero si veis aquí, por ejemplo, en settings, aquí ya serán scripts de encendido, de apagado, porque es a nivel de máquina, ¿no? Tiene cierta lógica, ¿no? Y lo que nos suele interesar más a nosotros, al menos para la tarea, serían las plantillas administrativas, ¿no? Voy a cerrar esto. Y aquí, para impedir instalar aplicaciones, tendríamos que irnos aquí a componentes de Windows. Voy a ampliar esto un poco, así. Bueno, esto mejor ya lo ampliamos así y ampliamos así. Bueno, tampoco se gana nada mejor, lo dejamos como estaba, que estaba casi mejor. Y aquí, bueno, hacemos esto, a ver, aquí ampliamos. Una forma de impedir que se instalen cosas sería irse aquí. Hay varios elementos, ¿no? Pero el Microsoft Installer creo que es, o el Windows Installer. No, era el Windows Installer que antes se llamaba Microsoft Installer, que son los MSI, ¿no? Es la herramienta que se ejecuta cuando nosotros lanzamos un MSI. Y iríamos a esta regla, iríamos aquí y la activaríamos, ¿no? Esto lo que haría es que si hay alguna cosa que instale el usuario, que haya instalado el usuario, nunca se va a ejecutar, estaría oculta y se ejecutaría la versión de la aplicación instalada a nivel de máquina, no a nivel de usuario, ¿vale? Entonces es para impedir que el usuario tenga cosas instaladas o pueda instalar cosas. Le daríamos a OK, cerraríamos esto, ya estaría puesta la GPU, no hay que salvar nada. Y dices tú, bueno, ya está. Ahora si entramos con un cliente que tenga la máquina, bueno, cerramos este es ya no veo nada. Si entramos con un cliente que tenga una máquina, es decir, si tenemos aquí una máquina, la metemos dentro de FCT, ya no podría. Hay que hacer varias cosas para asegurarse de que se apliquen. En primer lugar, habría que irse aquí, abrir un terminal. No te atasques, hombre. Yo lo PowerShell, ¿no? Por ejemplo, Windows PowerShell, y poner, para asegurarnos de que está al día, que está fresca, que está activa la GPO. Esperar que esto cargue. A ver, venga, vamos, que tú puedes. Y habría que hacer lo que dicen en los apuntes. De hecho, lo dicen en muchos tutoriales, siempre comentan eso. Cuando termine de cargar esto, ya estaba cargado, estaba engañándome. GPO update /force. Está bien escrito, ya lo dirá. Y ¿qué habría que hacer? Ir también al cliente y desde para asegurar GPO. No estoy correcto, a ver si estoy. No me hagas esto, hombre. ¿No completa esto? ¿Cuánto? No me digas que... No puede ser. No, esto no tiene sentido. Aquí la verdad, no puede ser. Después lo miro, a ver si me confundí de comando, pero juraría que no. Que le dicen explícitamente de que hay que ejecutarlo aquí, ejecutarlo en el cliente y después reiniciar el cliente, para asegurarnos de que el cliente vuelve a entrar y se aplica la GPO. Bueno, lo he de mirar. De hecho, voy a mirarlo ahora, que puedo hacer pausa. Bueno, pues no era para tanto. Era que la aplicación no es GPO Update, sino que es GPO Update.
Bueno, a veces se te cruzan los cables. GPU update /force. Y ahora aquí dice que se está actualizando la política para que, bueno, que te quede todo, digamos, al día, ¿no? Y después en el cliente te habría que hacer lo mismo. Habría que ejecutar como administrador una consola y dentro de esta consola lanzar este comando para que se apliquen las directivas de grupo y después reiniciar el equipo. No el servidor, me entiendo, el equipo cliente, ¿no? Para asegurarnos de que, en todo caso, si el equipo estuviese apagado al encenderse ya, se aplicaría la GPO. Debería de aplicarse la GPO, aunque bueno, siempre no, a veces la cosa se lía. Un comentario. Vosotros, si intentáis instalar, dependiendo del Windows que tengáis instalado, la versión de Windows que tengáis instalada como cliente de este dominio, podéis observar que, aunque esté puesta esta GPO de prohibir instalación, aunque esté puesta, como lo hemos puesto ahora, primero, antes de que estuviese puesta, ya no podíais instalar cosas como usuario. Pero esto es un poco confuso. No es que no podáis instalar cosas como usuario, es que al intentar cuando habéis logueado como usuario sin poner la clave de administrador. Esto se debe a que no se pueden escribir, cuando no sois administradores de la máquina, no podéis escribir en los directorios donde se guardan las aplicaciones, ¿no? Entonces, si el programa intenta acceder a C2 puntos, a Program Files o a alguna de estas, es cuando va a pedir la clave, ¿no? Es decir, no es que no te permita realizar la instalación, es que te va a impedir directamente porque está intentando acceder a, ¿no? Y cuando lanzáis esto, cuando ponéis estas reglas, pues bueno, va a dar el mismo efecto, en cierto modo, pero tampoco permitiría instalar aplicaciones a nivel de usuario. Hay algunas aplicaciones que en vez de instalarse aquí, se instalan dentro de la cuenta del usuario, ¿no? Dentro de aquí, ¿no? Y eso tampoco se permitiría estando puesta esta política, ¿no? Y otra cosa, en los Windows que tienen la Store, en algunas versiones pudimos comprobar, bueno, en una de las tutorías telemáticas, que me resulta algo confuso, era que aún poniendo esta política de que no se puede instalar, ¿no? De que el Windows Installer evita que el usuario pueda... ¿Lo tengo aquí abierto? Si lo tengo aquí abierto lo podemos ver otra vez. No, el editor está aquí, está cerrado. Digo que aunque tengamos puesto lo de... Perdón, la política... la política de la que estábamos hablando, la del Windows Installer, aunque tuviésemos puesta esta política, aunque la tengamos activada y todo eso, sí que podíamos instalar aplicaciones o algunos de vosotros podéis instalar aplicaciones desde la tienda de aplicaciones. Y esto es porque Microsoft, mejor dicho, no Windows no existe, pero Microsoft decidió que la tienda de aplicaciones siempre esté activa para todas las versiones de Windows, salvo la educacional, que siempre está activa independientemente de lo que hagamos aquí, salvo en la versión de Windows Educational y la otra que era Enterprise. Entonces, salvo esas dos, en la Educational y la Enterprise, salvo esas dos, aunque pongáis esto, la tienda de aplicaciones podría seguir funcionando. Entonces creo que los puntos básicos ya los aclaramos, ¿no? Y lo único que quedaba, que me gustaría comentaros, es que hay otra forma de impedir, no que se ejecute, que se ejecute alguna aplicación o cualquier aplicación en concreto, ¿no? Y esto, no recuerdo exactamente dónde era, creo que era en Security Settings. Lo miré, pero ya digo, creo que es en Application Control, App Locker, aquí está. Con este mecanismo se pueden poner reglas, en cierto modo filtros, no lo vamos a hacer, pero quiero decir que sepáis que existe, en el que se pueden poner reglas que limiten la ejecución de lo que sea. Lo que podemos evitar, por ejemplo, que se ejecute un .exe, poniendo la ruta a donde está el .exe en la máquina o donde estaría ese .exe en la máquina del cliente, o podemos, por ejemplo, poner una regla que indique que no se puede instalar nada, Es bastante sencillo, no lo vamos a hacer ahora porque ya nos estamos pasando de tiempo,
y no me quiero poner ahora con esto, pero eso, que no se puede instalar ninguna, que no se puede ejecutar, mejor dicho, ninguna aplicación, ningún ejecutable dentro de un directorio, ¿no? Tú puedes decir que no se puede ejecutar nada dentro del nombre del, bueno, del directorio del usuario /downloads, así que nada que descargue downloads lo podrá ejecutar si lo intenta ejecutar desde ese directorio. Entonces podemos hacer este tipo de cosas. O no queremos que ejecute Chrome, pues ponemos distintos nombres. Bueno, hay varias formas de hacerlo, indicando la ruta o indicando el código de la aplicación o incluso el hash de la aplicación, bueno, del ejecutable, ¿no? Entonces, así podríamos impedir que ejecutase una aplicación que no queremos que ejecute de ninguna manera, ¿no? Aunque sabemos que la podría descargar de internet o lo que fuese. Podrían hacerse ese tipo de cosas con esto, con App Locker. Que sepáis que existe. Si queréis podéis ver vídeos o si queréis, bueno, si hay mucho interés, pues oye, hacemos un vídeo sobre esto en concreto. Pero bueno, esta es otra forma de evitar que se ejecuten cosas concretas, ¿vale? Y bueno, hasta aquí el vídeo, y es eso, solo una introducción muy básica a las GPOs. Lo fundamental, que sepáis esto de estos conceptos básicos de que tienen que ver con el registro, que es una forma de retocar el registro y de establecer una configuración de registro a nivel de equipo y a nivel de usuario. Hay que tener en cuenta la precedencia, que sepáis que en principio se heredan. Si tenéis una en un nivel superior, si tenéis una, esto es el editor, quita. Si tenéis una aquí, todas las que estén por aquí se van a aplicar a todo lo que esté dentro, ¿no? Salvo que lo bloqueéis, pero que las que son enforced se van a aplicar pase lo que pase, y siempre van a ser las que tengan precedencia sobre todo lo demás. Creo que esto es lo... bueno, y la última cosa, que es también, bueno, ya lo vimos, ¿no? Que es que cuando le damos a editar, hay dos bloques, que esto también es importante, o es fundamental, vamos, que es la de usuarios y la de equipos. Las que son a nivel de equipo van a afectar a las máquinas conectadas al dominio, a las máquinas. Da igual quién loguee dentro de esta máquina. Si tengo un ordenador, ¿no? ¿Dónde está? Muévete, hombre. Si tengo un... Sí, ahí está. Si tengo... No quería ver esto, quería ver usuarios y grupos, joder. Vale, tenía dos abiertas. Bueno, peor para mí. Quiero decir que los computadores... Eso, que si tengo aquí dentro, los computadores que tenga aquí dentro, que tuviese aquí dentro, aquí tendría que tener, bueno, o crear una FCT Computers o lo que fuese, da igual quien entre, quien loguee en estos computadores, se le va a aplicar esa GPO, ¿vale? En cambio, las GPOs que están a nivel de usuarios o grupos, las que están a nivel de usuarios o grupos se van a ejecutar dependiendo de quién haga login en la máquina, ¿no? Entonces hay eso, dos bloques, ¿no? Las que se aplican a nivel de máquina, dependiendo de en qué grupo esté, bueno, en qué unidad organizativa esté la máquina, y las que se aplican a nivel de usuario, que tienen que ver con qué usuario ha logueado en esa máquina. Pero ya digo, a nivel de máquina da igual quién se conecte, lo que importa es dónde está la máquina, y a nivel de usuario importa quién se conecte, lo que no importaría sería dónde está la máquina. Pero bueno, son independientes, ¿de acuerdo? Entonces eso es todo, y espero que haya aclarado un poquito sobre las GPOs y de dónde salen las GPOs, y nada más, hasta aquí llegamos, hasta luego.